bienvenidos todos. Es un gusto también volver a presentarles ahora a Daniel González Casanova Azuela, el cual nos va a presentar la tesis con el título Las simetrías de las teselaciones en el plano. Esta tesis fue dirigida por el profesor Vinicio Gómez. Bueno, Daniel, te dejamos para que inicies tu presentación. Órale, perfecto. A ver, voy a echar la pantalla. Ok, ¿ya lo ven? Ya. Ya se ve bien, ¿no? Órale. Bueno, entonces, pues ahí está el título de la tesis, las simetrías de las teselaciones en el plano. Entonces, bueno, aquí en el público está mi tutor, que es Vinicio Gómez. La tesis surgió por un seminario que, ahí está con todo y cámara. Justo quería poner una foto, pero dije, no, pues mejor que prenda la cámara. Sí, pues la tesis surgió en un seminario que cursé con él, que era justo sobre teselaciones. Y bueno, pues creo que una de las cosas padres de este tema de las teselaciones es justo la cuestión visual. Y ahorita Laura, creo que fue quien me presentó, fue muy asertiva en poner una pintura de Escher, justo como veremos adelante. Tanto el curso que llevé con Vinicio, que era un seminario de geometría optativo, como mi tesis estuvieron repletas de imágenes de Escher, ¿no? Y es que resulta que pues este personaje, él era holandés, tuvo una etapa de su vida en la que estuvo dibujando muchísimas teselaciones. Más adelante voy a poner el número específico de cuáles hizo, de cuántas hizo. Y bueno, y todo un rollo de interacción entre esta cuestión artística y matemática, ¿no? Entonces, mucho de eso tuvo que ver, mucho de esto es el tema de mi tesis. Entonces, bueno, la primera cuestión que habría que hacer, y pues ahí yo en mis planes de cómo iba a dar la plática, pues sería padrísimo si alguien quisiera, pues decir que es una teselación. Entonces, pues ya me animo y digo, a ver si alguien quiere, pues prender su micrófono y decir que es una teselación. Como cuando quieres cubrir el plano con cierta figura, ¿no? Todo el plano. Órale, todo el plano. Justo. Y sí, ¿no? Es justo estas como patrones o estas imágenes. Ya voy a poner la que traje. Bueno, la primera. Pues sería esta, que justo es una de las que hizo Escher. Entonces sí es correcto lo que dijo esa voz, que creo que, bueno, ya, luego decimos el nombre. A menos de que lo quieras decir, ¿cuál es tu nombre? Miguel, está bien. Miguel, ¿no? Órale. Ajá. Sí, pues lo que dijo Miguel está muy bien en cuanto a que se trata de cubrir todo el plano. Sí, como que queremos, es esta idea de, como ven aquí, bueno, es una foto que no cubre todo el plano en el sentido de que el plano nos lo imaginamos siempre como infinito, sino que pues este es un rectángulo pues acotado, pero sí es muy fácil en nuestra mente como que imaginarnos que esta imagen se extiende sobre todo el plano y lo cubre, ¿no? Entonces sí, eso es así, es correcto, es una de las ideas principales que definen una teselación, pero también dijo Miguel que se trata de agarrar una figura que cubra todo el plano, ¿no? Y eso pues sí va a ser cierto para algunas teselaciones, pero por ejemplo esta no, porque son tres distintas, ¿no? Una amarilla, que es como dragón, murciélaguito, la lagartija y el pez. Entonces, pues esta es una teselación que tiene tres tipos de figuras. Entonces, en la tesis, pues me aviento a echar toda esta clase de distinciones, ¿no? Sobre, bueno, pues qué tipo de teselaciones hay. Bueno, pues hay las que tienen un solo tipo de figura. Esas tienen un nombre, ¿no? Se llaman monoédricas. Pueden ser diédricas de 2 o triédricas, ¿no? De 3, por ejemplo, como esta, ¿no? Y también hubiera sido buenísimo dar otra de las características esenciales. Una es que cubre todo el plano,
y la otra es que, pues que están bien acomodadas las piezas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se enciman, ¿sí? Y ese es como, pues sí, ¿no? Lo que vemos si hacemos así como mucho zoom, justo es eso, ¿no? Como que los lados, digamos, de las figuras que formalmente ya vamos a llamar teselas, o así es como, ajá, así es como las nombramos en la teoría matemática de las teselaciones. Cada pieza se llama tesela. Entonces el chiste es que las teselas son de cierta forma, tienen una forma tal que se acomodan perfectamente unas con otras y no se enciman, y a pesar de que no se enciman, llenan todo el espacio, que sería el espacio euclidiano de 2 dimensiones, ¿no? Entonces, hay todo un asunto, esa es como la primera pregunta que puse. Bueno, en general, el punto de la tesis es dar una introducción a la teoría matemática de las teselaciones, ¿no? También un poco pensando que este seminario está pensado para que los estudiantes puedan ver un poco, pues, cómo fue la experiencia de los egresados y los tesistas, de cómo nos fue con esta cuestión de la tesis. Pues una de las cosas que sí quisiera comunicar es que traten, bueno, que al menos como yo lo hice, fue como que no echarme algo súper complicado, sino justo pues decir, no, la verdad lo que yo intenté hacer en mi tesis fue dar una introducción muy general de la teoría matemática de teselaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Justo introducir algunos nombres, dar algunas definiciones, pero no se trató para mí de tratar de descubrir cosas de tratar de descubrir nada, ¿no? O sea, solo justo como dar una presentación muy general, ¿no? Entonces, realmente traté de responder estas dos preguntas. Una, ¿qué son las teselaciones? Y eso, pues, se logra en la introducción, ¿no? En las primeras páginas. Y luego toda esta cuestión que va a ser, cómo clasificar las teselaciones, ¿no? Pero bueno, antes de entrarle a esta segunda pregunta, nada más para terminar la discusión que estaba diciendo hace unos momentos. ¿Qué son las teselaciones? Bueno, que cubre todo el plano y que no se encima, ¿no? Esos serían como los dos rasgos, ¿no? Pero la primera página de la tesis se trata justo de afinar un poquito esa definición en cuanto a que, si bien estos objetos se describen muy bien visualmente, a la hora de traer las teselaciones al lenguaje de la matemática, hay muchas especificaciones que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que quizás Escher nunca hubiera imaginado, o un artista visual, son posibilidades, como por ejemplo, si nos fijamos aquí en este punto, vemos que hay 3 amarillos y 3 azules, ¿no? 3 teselas azules y 3 teselas amarillas, ¿no? Entonces, a la hora de hacer una definición ya matemática que sirva, que esté enmarcada en el lenguaje de las matemáticas, en el lenguaje lógico de las demostraciones, etcétera, se nos ocurre a los matemáticos que en vez de que hubiera 6, pudiera haber una infinidad de teselas que incidieran en un vértice, ¿no? En un punto. Y eso, por eso digo, eso es algo que no es intuitivo, pero cuando estamos creando lenguaje matemático, sí es importante que nos preocupemos por esa clase de detalles, ¿no? Entonces, pues para los que ya han llevado cálculo, que pues, quizás son todos, pues eso tiene que ver con un límite, ¿no? Como que podría ser en nuestra mente truculenta de matemáticos tener cada vez más teselas, si quieren, como en una espiral, que fueran cada vez más chiquitas y entonces acomodar una infinidad de teselas aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las discuto en la introducción de la tesis para responder con cuidado esta pregunta a ver, ¿qué son las teselaciones? ¿No? Y cómo decimos teselación en lenguaje matemático. Bueno, ya. Entonces, esa es la primera parte, y luego la gran segunda parte, que es casi toda la tesis, es responder esta pregunta de, bueno, ¿cómo podemos clasificar las teselaciones, ¿no? Y resulta que hay muchas maneras. Hay muchas posibilidades, muchas posibles teselaciones en las que podemos pensar y que se han creado a través de la historia. Y resulta que ni siquiera existe una clasificación que pueda alcanzar la inmensidad de posibles teselaciones, ¿no? Sin embargo, sí hay varias, pues hay mucho que decir, ¿no? En realidad, sobre cómo clasificar las teselaciones. Entonces, esta segunda diapositiva, bueno, aquí sí ya quien reveló, esta se trata de Escher.
Se trata de decir que Escher hizo 137 dibujos en este periodo de tiempo, que ni siquiera son todas las teselaciones, porque luego tiene estos cuadros más famosos que se llaman Metamorfosis, por ejemplo, o el que presentó Laura cuando me presentó para hace ratito, ese también traía una teselación, ¿no? Y esos no están propiamente, no están incluidos en este número de 137. Estos más bien son dibujos, incluso por ahí a veces los llaman bocetos. Dicen, no, o sea, estos no son justo las obras terminadas, son como el trabajo que hizo Escher en sus investigaciones, si se quiere, sobre qué distintas teselaciones podía crear para luego hacer el de la metamorfosis o luego hacer el que vimos hace ratito, ¿no? Entonces estos son así, pues los bocetos, ¿no? Pero pues la verdad es que hay muchísimo trabajo, son varios años, como una década. Ah, no, no es cierto, son 30 años. Son 30 años de Escher haciendo este trabajo, que por cierto él empieza pues con una motivación puramente artística, ¿no? Como podemos imaginarnos. Él de hecho, y eso lo pongo acá, esta cita muy bonita, ¿no? Dice, aunque yo soy todavía un layman, quiere decir como que el que no sabe, ¿no? No, yo no soy brillante, ¿no? Aunque soy un layman en el área de las matemáticas y a pesar de que carezco de conocimiento teórico, los matemáticos, en particular los cristalógrafos, han tenido influencia considerable en mi trabajo, ¿no? De los últimos 20 años. Esta cita viene de aquí. Entonces sí, es muy interesante la historia de Escher porque él se consideraba a sí mismo artista y él decía, no, yo no llegué a estos dibujos a través de una investigación matemática. Sin embargo, pues lo que podemos ver es que sí tenía pues bastante dominio, ¿no? de la cuestión geométrica, ¿no? Al menos desde el punto de vista visual. Y como dice aquí en la cita, sí los matemáticos sí han tenido una influencia considerable en su trabajo, sí. Entonces, hay varios. Como que lo pongo más chiquito porque es una referencia pues, de donde saqué la cita. Y un poquito más grande porque ese sí se los recomiendo mucho que le echen un ojo. Esta autora se llama Doris Schatzsnyder, fue así fundamental en mi trabajo de tesis porque ella justo se dedicó a investigar mucho la relación entre Escher y las matemáticas. Entonces, este es uno que les recomiendo, pero hay muchos de Schatzsnyder sobre este tema. Se trata, y es cortito, deben ser unas 4 hojas, ¿no? De una relación entre un matemático que se llama Polya y Escher, ¿no? Entonces cuenta cómo fue que se dio una correspondencia entre ellos, se escribieron cartas y entonces los dos se retroalimentaron, ¿no? Como que para Escher abrió mucho como las posibilidades, ¿no? Él se dio cuenta de todas las cosas que se podían hacer, ¿no? Distintas nuevas combinaciones, ¿no? Nuevas posibilidades de teselaciones. Y también para los matemáticos, y no solo para Polya, sino también para Coxeter, les pareció, y para nosotros, quizás, al menos para mí, ¿no? Sí es muy significativo justo ver cómo estas partes de geometría que de repente en los libros de matemáticas, pues a veces apenas tenemos por ahí un diagrama, ¿no? Una figura, ver así pues una expresión artística llena de color y llena de creatividad, en donde también podamos descubrir rasgos geométricos y propiamente matemáticos, pues es algo importante, ¿no? Como lo fue para Polya y para Coxeter. Ok, entonces, lo siguiente, eso es como en general, ¿no? Entonces ahora quiero entrar un poquito más en un razonamiento que puse, que está también en las primeras páginas de la tesis, en la parte introductoria, ¿no? Entonces, entrando un poquito más así como a la teoría de las teselaciones, ¿no? Bueno, ok. Sí, hay muchísimos tipos de teselaciones. Escher se echó unas padrísimas, pero si nos vamos a la parte más un poquito terrenal, si quieren, de esta cuestión, pues estamos muy familiarizados con estas 3 teselaciones, sobre todo con esta, ¿no? Esta pues, es la del cuaderno, de toda la vida, son cuadritos, ¿no? Y esta sí es como la que dijo Miguel al principio, ¿no? Esta sí es de una sola pieza. Todas las piezas son iguales, todas son cuadrados.
Y esta también, que es la del panal de abejas, todas son iguales y son hexágonos. Y esta también, que es la de, pues no sé, la de las rejas o la de algunos pisos, puede ser, igual son triángulos, ¿no? Entonces, estas son las tres, se van a llamar teselaciones regulares. Y pues en muchos sentidos son las más sencillas, ¿no? Yo creo que son las que estamos más familiarizados cotidianamente. Y la manera de caracterizarlas es esta cuestión de que son monoédricas, así se llama, monoédricas, una sola pieza. Y esa pieza es un polígono regular. ¿Sí? Entonces esta es la de los cuadrados, esta es la de los hexágonos y esta es la de los triángulos. Y y entonces, pues resulta que solo hay esas tres regulares en el plano, que no hay, pues no hay de 5, ¿no? Esa es como la gran pregunta, ¿no? No hay de 5 ni de más de 5. Creo que es de 9. Este es de 9. Entonces, esa es como pues una cosa que pues a mí, no sé, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como, pues, a ver, atrevernos a preguntarnos por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué sí se pueden esas tres y por qué no se pueden con otro tipo de polígonos igual regulares, ¿no? Entonces, una cuenta que me he hecho ahí en el primer capítulo de la tesis es, bueno, pues es que fíjate, los cuadrados, tú puedes agarrar unos cuadrados y poner 4 alrededor de un vértice. Y pues, fíjense, solamente como que en vez de pensar en todo el plano, nos pensamos nada más alrededor de un punto, ¿no? Y resulta que por cómo son los cuadrados, o sea, porque el ángulo aquí es recto y pues es de 90, pues puedes poner 4, ¿no? Entonces, se traduce al lenguaje algebraico, ¿no? Pues es que 9 por 4, 9 por 4 es 36, y entonces 36 es un círculo completo con que, pues justo sí puedo poner 4, ¿no? Y pasa lo mismo con los hexágonos. Si se fijan, pues el ángulo interno de un hexágono es de 120 pues padrísimo, encaja súper bien, ¿no? Solo en un vértice, no te fijas nada más en un vértice. Y también con el triángulo equilátero. Sí, para acomodarlos, conviene mucho, fíjense así, rotarlo. En realidad hay que rotarlo 60 grados exactos, ¿no? Pero pues ahí más o menos. Y noten que los cuadrados eran 4, los hexágonos cabían 3 y triángulos van a ser hasta 6, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí en la tesis me he hecho un chorrito, bueno, la traducción algebraica de esto, ¿no? Que es una cuenta bastante sencilla, ¿no? Que, bueno, pues el ángulo interno de un polígono regular es tanto, y entonces, pues me fijo si la suma de esos ángulos internos puede ser 360 grados, ¿no? Entonces, para este y para el triángulo, es muy bueno, ¿no? El de triángulo es de 60, ¿no? Entonces, 6 por 6, pues da 360, ¿no? Es muy bueno. Entonces, luego va la cuestión del pentágono, ¿no? Pues a ver, lo intento, ¿no? Como que experimentalmente. Lo roto aquí como que pues, no estoy seguro de cuánto, pero más o menos. Luego digo, ok, pues otro aquí. Y ahí no hay manera de meter un pentágono, ¿no? Ahí no da. Creo que el ángulo interno del pentágono es 72. Pero bueno, pues entonces no da y entonces por eso no se va a poder hacer una teselación con puros pentágonos regulares. Y va a pasar lo mismo con este de 9, fíjense. Yo pongo acá el de 9, si quieren como que lo intento rotar. Como que 2, siempre puedo. Pero ya en el espacio ahí que queda, no, ya no puedo meter otro de 9, ¿no? Entonces, la demostración de que esto no se puede para ningún polígono regular mayor, con un número de lados mayor que 6, pues también no es una demostración para nada complicada, ¿no? Si ya hemos pasado por las clases de cálculo, es bastante sencillo, es aritmética sencilla, pero sí se demuestra pues para todos los números naturales, ¿no? Para todos los polígonos regulares. Y es por eso que sabemos que solamente hay 3 teselaciones regulares. Y entonces ahorita como que sí se me antoja mucho presentar
¿a dónde me llevó esto, no? Este es un razonamiento que puse en la tesis, y pues cuando yo estaba escribiendo la tesis, yo estaba aprendiendo todas estas cosas, pues bueno, era un proceso de aprendizaje. Y luego más adelante di otro seminario con Vinicio, ahora sí bueno, nuevamente sobre teselaciones, solo que en el primero yo era estudiante y ahora sí era el ayudante. Y entonces estudiamos pues todavía más, en particular hicimos unos experimentos que tienen que ver con esta cuestión de los pentágonos. Entonces, me gusta mucho presentar esto porque también pues comunico, ¿no?, a los alumnos, a los estudiantes, pues la cuestión de cómo yo fui aprendiendo estos temas. Al principio no los conocía, y luego pues me seguí, ¿no? Hay cosas que estuvieron en la tesis, pero todavía, incluso pues en estos días sigo estudiando cosas que salieron pues de esta tesis, ¿no? Y de ese seminario que tomé con Vincio. No estoy viendo mucho el tiempo. Pero vamos bien, 6:30. Bueno, entonces, a ver, les voy a contar cómo es esta cuestión del experimento con los pentágonos. Es obvio, bueno, ya se demostramos de alguna forma, nos dimos cuenta que aquí nunca vamos a poder meter un pentágono, y entonces no vamos a lograr construir una teselación de pentágonos. Pero entonces se nos ocurriría, ok, agarrar un pentágono, y aquí conviene ver la cámara. Entonces, pues aquí hay un pentágono, y le puedo poner otro al lado. Y entonces la trampa y la idea muy revolucionaria del experimento sería tratar de girar un poquito el pentágono, salirse del plano, de tal manera que este espacio que está aquí, si se los imaginan como los tres pentágonos, como que me lo puedo comer si yo me salgo del plano euclidiano. Sí, como que puedo doblarlo un poquito, ¿no? Y de esa manera sí puedo hacer que en un vértice o en un solo punto encajen muy bien tres pentágonos, sin que se sobrepongan ni dejen espacio vacío, ¿no? De cierta forma, ¿no? Y eso es así como, ok, bueno, sí puedo hacer eso. Y eso no se me ocurrió cuando yo estaba estudiando la tesis, sino que hasta que di el otro seminario con Vinicio. Y entonces resulta que si empiezas con ese arreglo en un vértice, tres pentágonos en un vértice, y tratas de repetir eso en todos los vértices de los tres pentágonos, bueno, ya, eventualmente llegas a esta figura. Que esto es un dodecaedro, es un poliedro regular, que ya no está en el plano, sino que está en el espacio euclidiano. Y es así como que, bueno, pues normalmente uno ve esta clase de figuras, ok, son poliedros, aunque es como una especie de teselación. De alguna manera esto, si ustedes ven como el razonamiento que nos lleva a esta figura, es como una especie de teselación en cuanto a que se trata de pegar figuritas, ¿no? Pegar una sola figura. Y sí, de hecho, algo que se puede hacer es, bueno, estos poliedros, de hecho, están perfectamente inscritos en esferas, ¿sí? Bueno, este poliedro, ¿no? Pero en general, ¿no? Bueno, no importa. Este poliedro, este dodecaedro, se puede inscribir en una esfera, y de hecho podemos considerar como que proyectar las aristas, proyectar los lados en la esfera, y esto genera lo que es naturalmente pues una teselación, pero de la esfera. Y de hecho ese era el tema del curso que di con Vinicio, ¿no? Se llamaba teselaciones en superficies, ¿no? Entonces era un poco llevar esta cuestión de las teselaciones a otros espacios, ¿no? A otras superficies, de las cuales pues una muy sencilla, pues la esfera, ¿no? Entonces resulta que el dodecaedro es una teselación, si quieren lo anotamos para que conste un poquito. Es una teselación regular, pero de la esfera. ¿Por qué es regular? Porque fíjense, porque es de una sola pieza y la pieza es un polígono regular. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que propiamente el dodecaedro no es la teselación, pero hay una correspondencia, si se quiere, bueno, es una equivalencia, ¿no? Entre los poliedros y las teselaciones de la esfera, ¿no? Y entonces resulta que pues que bueno, no, la teselación regular de pentágonos no se puede en plano euclidiano, pero sí se puede en la esfera, ¿no?
Entonces, una pregunta natural sería si, pues, si se podría con uno de 9, por ejemplo, ¿no? O con uno de 10 o con uno de 11. Y entonces la respuesta a esa pregunta es que no, no se puede. De hecho, bueno, esto es bueno, ya. El chiste es que poliedros, así como el pentágono, como el dodecaedro, perdón, hecho de pentágonos, hay solamente, lo voy a hacer todavía más grande, hay solamente 5 en el espacio de 3 dimensiones, y esos también pues son poliedros muy famosos, se llaman sólidos platónicos, con mayúsculas. Y tienen detrás esta noción de regularidad. Eso es como lo más importante. ¿En qué sentido? Que son poliedros, son como teselaciones regulares, pero de la esfera, hechas todas de caras que son polígonos regulares, ¿no? Y entonces una cuenta parecida, un razonamiento parecido a, ok, pues cuántos triángulos puedo acomodar en un vértice, nos lleva a la conclusión de que solamente se pueden estos cinco poliedros regulares, estas 5 teselaciones regulares de la esfera, ¿no? Y entonces ya por último, sobre este tema, quisiera poner como hacia dónde me ha llevado más el estudio, y esto nos devuelve interesantemente a Escher, que sería fijarnos un poquito en esta imagen. Esta imagen, de nuevo esto no está en la tesis, ¿no? Pero pues es a donde he llegado a estudiar últimamente, ¿no? Esta es una teselación del plano hiperbólico, que interesantemente también logró hacer Escher, ¿no? Y de hecho, pues si se fijan, tiene mucho que ver con esta, que es del plano euclidiano, con esta idea de angelitos y, bueno, y murciélaguitos. Pero esta tiene un arreglo diferente, ¿no? Y también se trata mucho de contar, bueno, pues cuántos murciélagos inciden en un vértice y cuántos angelitos inciden en cada vértice, ¿no? Y entonces, así como aquí planteo la idea de teselar una superficie que no sea el plano euclidiano, sino más bien la esfera, esta tiene que ver con teselar esta superficie, que es un hiperboloide, ¿no? Es como si aquí estuviéramos dibujando pentágonos sobre una esfera, también podríamos imaginarnos dibujar pentágonos sobre esta otra superficie, ¿no? Y entonces, así como en la esfera se abren nuevas posibilidades geométricas que no existen en el plano euclidiano, esta cuestión de cómo acomodar pentágonos, al dibujar, en vez de en una esfera o en un plano, en esta superficie hiperbólica, en este hiperboloide, que bueno, pues recordando, si quieren las clases de geometría analítica, pues esto es tomar una hipérbola y darle vueltas, ¿no? Por ejemplo. Así podemos pensar esta superficie, este hiperboloide, ¿no? Que de hecho, pues la superficie completa es una hipérbola que son dos hojas, ¿no? Esta sería nada más la hoja superior. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que al cambiarse de superficie, empezamos a ver nuevas posibilidades geométricas, ¿no? Y entonces, esa pregunta de, ok, ¿cuáles son las posibilidades que hay en este caso? Para empezar, Escher se la hace, ¿no? Este es un modo, bueno, no sé, aquí la cuestión es que no es obvio cómo relacionar esta figura con un dibujo en esta superficie que se extiende infinitamente, ¿no? Pero se puede pensar que de alguna manera proyectando esto en un disco acotado, pues en un círculo relleno, un dibujo que se haga en esta superficie se puede traducir en un dibujo de este estilo, ¿no? Entonces, la infinitez, la no acotez de este hiperboloide se representa como con este hecho de que se hacen más chiquitos pues las teselas, ¿verdad? De esta teselación, ¿no? Entonces, muy interesantemente, Escher se hace estas preguntas y esa es la parte
histórica que tiene que ver con la correspondencia que Escher sostuvo con Coxeter. Justamente Coxeter le envía algunos de sus dibujos sobre teselaciones hiperbólicas, y con base en ellos Escher desarrolla, no es la única teselación hiperbólica que él hizo, sino que, bueno, tiene otras más, ¿no? Y tiene que ver con esa correspondencia. Entonces, bueno, regresando a la pregunta de si se podría quizás en otra superficie, que en particular sería en esta superficie hiperbólica, hacer una teselación, por ejemplo, con polígonos de 9 lados. La respuesta es que sí. La respuesta es que en la geometría hiperbólica sí se pueden construir teselaciones con otro tipo de polígonos regulares. Por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, como dije, en la esfera solamente hay 5, en el plano solamente hay 3, pero en el plano hiperbólico va a haber, de hecho, una infinidad. De hecho, para un polígono de cualquier número de lados, sí va a existir una teselación regular con ese polígono, ¿no? Entonces, bueno, ese es un resultado que para mí es muy impactante, y sobre todo creo que es una manera de aproximarnos a la geometría hiperbólica que puede ser muy lleno de geometría diferencial, muy llena de fórmulas, pues sí, no sé, hay muchas aproximaciones que le podemos dar a la geometría, y creo que esta es una parte muy visual que nos revela, mediante este razonamiento que tiene que ver con el acomodo de polígonos en torno a un vértice, nos está hablando de cómo en espacios no euclidianos hay posibilidades geométricas que son realmente, digamos, contraintuitivas, ¿no? Nos está hablando de cómo los espacios no euclidianos realmente se distinguen, realmente tienen pues sí, posibilidades que no existen en el euclidiano, ¿no? Y bueno, ya me animo a presentar esta, que es como pues ya casi el absurdo de esta cuestión de las teselaciones regulares, que entonces, pues, a ver, 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, y ahí van los matemáticos con los límites, ¿no? Entonces, esta es la teselación del polígono regular de infinitos lados, y está bien caracterizada en el espacio hiperbólico, ¿no? Pues, es un objeto que sí está bien definido, ¿no? Entonces, pues nada, ese es como un vistazo a esta cuestión pues de cómo es la geometría hiperbólica y de a dónde me ha llevado la tesis, y que bueno, pues proyecto, ¿no? Que podría ser pues un trabajo para la maestría que espero empezar pronto. Que es el balón de fútbol, que su nombre formal es el icosaedro truncado, pues está nada más de decoración realmente, ¿no? Esta es la teselación que le corresponde. Entonces, bueno, me regreso un poquito al tema de la tesis, que, bueno, lo que sí abordé con mucha profundidad. En la tesis es una clasificación de las teselaciones euclidianas, ¿no? Entonces, como que, a ver, un poco la esencia de esta presentación es empezar desde la parte euclidiana. Recuerden, como lo que dije al principio, ¿no? Realmente mi tesis no, o sea, no para nada estuve hablando de esto, ¿no? O sea, sí creo que es importante mencionarlo porque justo es el alcance y la parte interesante y la parte que a mí me motiva a estudiar estos objetos y que me motiva a continuar estudiando. Justamente polítopos es otra manera de hablar de poliedros, ¿no? Solo que más general, en otras dimensiones. Entonces sí creo que es importante hablar de esto, pero sí, antes de concluir, es fundamental regresar a esta idea que presenté al principio, que es, ok, la tesis sí me interesó mucho, pero yo sobre lo que sí escribí y lo que sí hice fue geometría súper euclidiana. Fue bastante, o sea, pues lo que sí estaba a mi alcance para yo escribir y yo hablar sobre eso, ¿no? Realmente esto es lo que estoy aprendiendo y lo que me motiva ahorita, pero lo que yo hice y sobre lo que escribí, pues fueron cosas mucho más sencillas, ¿no?
Entonces sí me gustaría platicar un poquito sobre esta cuestión de los grupos de simetrías, ¿no? Recuerden que el título de la tesis es sobre las simetrías de las teselaciones en el plano, ¿no? Que al final esta noción de simetría y los grupos de simetrías de las teselaciones, en particular de las teselaciones periódicas, son una de las muchas maneras de clasificar las teselaciones, ¿no? Aquí hablé sobre una que tiene que ver con la forma de las teselas, bueno, que sean polígonos regulares, qué tipos de teselas, y luego, y sí la puse en la introducción como dije, pero en realidad en la tesis me clavé en otra manera de clasificarla, que son los grupos de simetrías, ¿no? Entonces, aquí ya, si quieren, voy a aprovechar un poquito más el foro en el que estoy, que es pues justo de matemáticos, ¿no? Un poquito de estudiantes de la facultad. Resulta que se toma una teselación y se le asocia a una teselación un grupo algebraico que tiene que ver con las funciones que preservan esa teselación, ¿sí? Son simetrías. Entonces, a ver, es que todavía tengo tiempo, me voy a echar... quisiera... A ver, perdónenme. New Share y le voy a poner aquí el Google Chrome. Órale. Entonces, a ver, esta es la teselación que presenté al principio, ¿no? La de Escher. Y ahorita ya me pasé al GeoGebra. Para mostrar nada más la idea de qué es simetría y de dónde se desprende la clasificación que usé para mi tesis, ¿no? Entonces, la cuestión de simetría la voy a poner así. Nos fijamos en, por ejemplo, en una recta que pase por aquí. Y entonces, que esta imagen sea simétrica con respecto a esta recta, quiere decir que lo que está de este lado es más o menos lo mismo que lo que está de este lado, ¿no? Entonces, volviendo a eso que decía que es que somos matemáticos y los grupos y no sé qué, bueno, no sé, la definición formal no es que lo que está de un lado de la recta es lo mismo que el otro, sino la definición formal es venirse aquí a la transformación, pensando que es una función de R2 en R2, reflejo la teselación, que recuerden que pues, este es un rectángulo, pero en realidad se debería extender por todo el plano. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la imagen? La imagen se sobrepone bien. Ven si se dan cuenta que si la opaco un poquito, casi que no se distinguen una de la otra, ¿ven? Porque la recta es un eje de simetría, ¿verdad? Entonces, esta idea, que es la idea de simetría, es de lo que sí me colgué. Me voy a regresar ahora sí a la presentación. Bueno, te fijas en todas las funciones, como esa reflexión que preservan la teselación, que la imagen se puede sobreponer bien. De nuevo, todo esto pues hay que definirlo bien, ¿no? Y eso está hecho en la tesis. Y entonces resulta que hay 17 posibles grupos de simetrías, ¿no? El grupo de simetrías va a ser la colección de estas funciones que preservan la teselación. Y entonces ya, ahora sí ya les puedo decir lo que hice en el resto de la tesis. Ahí les va el índice. Y ya con esto termino, ¿eh? Fíjense en la última parte. Son 94 hojas y la última parte son 50 hojas. Bueno, todo esto es como la teoría, pues presentar, hablar de cosas, y realmente como la sustancia de la tesis se trató de agarrarse a estos 17 posibles grupos de simetría y hablar con mucho detalle sobre ellos, ¿no? Entonces, hacer una construcción geométrica, hacer una descripción y además asociarle algunos de los dibujos de Escher a cada uno de estos grupos de simetría, ¿no? Entonces, de nuevo, pues esta parte no es teóricamente súper complicada, no es una investigación súper loca, sino más bien es una descripción de un objeto bastante sencillo, ¿no? Entonces, ya como palabra final sería, pues compartir para los estudiantes justo esa idea de tomar un tema que les parezca interesante por alguna razón. Para mí tiene mucho que ver con la parte visual, con la parte artística. Entonces, eso me motiva mucho, pero ya a la hora de escribir, pues tratar de hacer algo que no sea teóricamente muy complicado, sino todo lo contrario, algo que sea sencillo y que esté a mi alcance
para poder pues escribir pues, una tesis sobre eso, ¿no? Entonces, pues ya este es el autorretrato de Escher, mostrando que también tenía cierto dominio sobre la geometría pues, esférica. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la sección de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Yo sí quiero preguntar. Bueno, en lo que veo sus preguntas. Dijiste que los 17 grupos de simetría los asocias con dibujos de Escher. ¿De todos los dibujos? Bueno, ¿de todos los grupos de simetría y dibujo? De todos los grupos de no, es buena la pregunta. No de todos los grupos de simetría y dibujos. Hay 17 grupos de simetrías. También habría que decir con mucho cuidado cuáles son las periódicas, ¿verdad? Porque volviendo al inicio, bueno, es un abismo la posibilidad de teselaciones, entonces se restringe a las periódicas, se descubre que hay 17 grupos, y de esos 17, Escher le faltó uno nomás. Le faltó nada más uno. Y además no se le ocurrieron solo. De hecho, pues él empezó haciendo algunas teselaciones y por ahí tuvo esta cuestión de que se escribió con Polya, con este matemático Polya, que es el mismo que publica este artículo que tiene su título en alemán. Y entonces Polya le presenta por primera vez estos 17 posibles grupos. Y entonces eso amplía mucho las posibilidades para Escher, pero por alguna razón nunca hizo dibujo o por lo menos Schatzsnyder no reporta que haya un ejemplo de uno de ellos, que se llama, ya no me animo a ponerlo, lo tengo por ahí en la tesis. Ajá. Ya vi un chat. Ajá. Yo tenía una Sí, tenían duda. duda. Ajá. Ajá. Sobre si lo de Cedro puede ser una teselación de la esfera. Sí, obvio, el icosaedro, que es el de 20 caras, Lo que tienes es abajo. ese. Ajá. Estos los hizo Kepler, este dibujo. Entonces, además de que los estudió, le puso a cada uno la tierra, el agua, el aire, el fuego y el quinto elemento, ¿no? Bueno, ya. Entonces, el icosaedro es el de 20 caras. Y sí, justamente haces lo mismo. Te das cuenta de que ese poliedro de 20 caras está metido adentro de una esfera y entonces proyectas las aristas pues, para afuera hasta que le peguen a la esfera y eso te da una teselación regular de la esfera, que pues, es una teselación de triángulos equiláteros. Ajá. Ok, pero en tu tesis solo te quedaste con las del plano. Sí, yo en mi tesis estudié estas. Yo estudié estas en esta sección, en las primeras teselaciones. Ajá. ¿Y hubo algún otro tema que te hubiera gustado y dijiste, no, mejor Escher, mejor teselación? Pues me hubiera encantado estudiar las hiperbólicas en la tesis, pero de nuevo, o sea, sí, el estudio de la geometría hiperbólica puede ser, ajá, como que hay que ver cómo se quiere uno aproximar. Y entonces yo cuando estaba escribiendo mi tesis no me sentía, pues no tenía en realidad casi conocimiento de geometría hiperbólica. Entonces, como para ponerme a estudiar estas figuras de Escher, pues no tenía suficiente herramienta matemática para hacerlo. Ujú. Ok, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, yo. En tu tesis hablaste sobre regiones fundamentales. De acuerdo a los diferentes tipos de simetrías que puedes tener, eso te lleva a establecer lo que es una región fundamental, ¿no? O sea, a través de esa región tú puedes generar o teselar todo el plano. ¿Eso también lo mencionaste en tu tesis? Claro, eso está súper mencionadísimo en la tesis. Fíjense, a ver, les voy a echar ahora. Ahí está la mismísima tesis. Esta es la tesis.
Entonces, fíjense, este es en la página 43, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el grupo de simetrías de esta teselación, la de las mariposas. Entonces, yo la manera de presentar las teselaciones, los grupos de simetría de las teselaciones, estos 17 objetos, lo primero que hacía era poner la imagen. Y efectivamente lo que mencionó ahorita María, creo, era pues esta cuestión de que hay una región fundamental. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay una manera de definirla con mucho cuidado, pero así para decirlo rápido, pues es una región del plano finita, ¿no? Recuerden que estos dibujos se extienden, finita, chiquita, tal que copias de ella van a llenar todo el plano con el dibujo. Entonces sí, yo lo que hice fue encontrar para cada uno de los dibujos de Escher, escoger un dibujo de Escher para cada uno de los 17 grupos, y para ese dibujo encontrar la región fundamental y además marcarla con estos símbolos que representan en este caso rotaciones, que son simetrías, ¿no? Como la que mostré en la otra imagen, nada más para que vean. Fíjense, esta no es de Escher, pero bueno, a veces hay reflexiones, ¿no? Y esta no es de Escher, este grupo no es de Escher, pero sí hay una de Escher según Schatzsnyder que corresponde con este grupo. Lo que pasa es que yo no la pude encontrar en internet, pero Schatzsnyder reporta que sí existe. Esta es una artesanía de alguna cultura posiblemente egipcia, o bueno, ya de alguna cultura antigua. En otro texto que encontré padrísimo, que mostraba en distintas culturas de la humanidad, de la antigüedad, distintos patrones repetitivos, ¿no? Muchos de ellos teselaciones. Ajá. Y esta es la región fundamental también. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Estaba Vanessa, Roxana, alzando la ¿Dónde? mano. Ah, Es que estaba yo no veo Vanessa. quién alza la mano. Ah, Bueno, Vanessa no había estaba alzado la alzando. mano. Vanessa está Bueno, alzando la mano. A ver, Vanessa, que puedes hable Vanessa participar. entonces. A ver, Ay, hola. Bueno, llegué tarde a la plática, no escuché todo, pero para entender el concepto de lo que es un tesal, me queda la duda en cuál es la diferencia o en qué se parece junto con los fractales, y no sé si su forma de estudio sea similar. sí, mira, los fractales yo nunca le entré de lleno a los fractales. Son muy distintos de estos objetos que yo estudié, porque estos, como que los cuadrados son todos del mismo tamaño, y entonces nada más vas copiando uno y lo vas repitiendo. Y los fractales tienen un poco que ver más con estas imágenes hiperbólicas que puse ahí. Tiene que ver, pero no es esto. Los fractales son figuras que tienen esta propiedad visual de que se van haciendo como que chiquitos, como que se van haciendo copias de la misma cosa, pero se va haciendo como chiquito y cada vez son más, ¿no? Ya, y eso es todo lo que me animo a decir, porque yo no soy fractalero. Yo no he estudiado eso con cuidado. Ajá. Andrea, si puedes participar. Gracias. Hola. La demostración de que puedes cubrir con polígonos la esfera es similar a la del plano. Sí, es una cuenta como esta, así de agárrate a ver cuál es el ángulo interno de aquí, y entonces, cuántos puedes pegar, ¿no? O sea, con el detalle de que ya no te tienen que sumar 360 grados, como es el caso del plano euclidiano, como que relajas un poquito esa hipótesis, pero pues no va más allá de una suma, así de una suma de angulitos. Ajá. Ah, ok. Gracias. Y pues ya, solo hay cinco sólidos platónicos que corresponden con teselaciones de la esfera. Ujú. Ah, bueno, ahora yo. Bueno, yo quería hacer dos comentarios. Hay una tesis que también se va a presentar aquí a final creo que es a final de semestre, la de Silvia, ¿verdad, Rocío?
La de Sí, Claudia. sí. Y ella hace encontrar en teselaciones en hiperbólicas, busca ciclos hamiltonianos. Entonces une la parte de gráficas con geometría. Entonces, por si te interesa, Daniel, ajá, y bueno, a los demás, para asistir a esa plática. Y también hay otra tesis, que igual, si quieres echarle un ojo, la dirigió Javier Bracho, que hace teselaciones regulares en el espacio hiperbólico. Ahora, Ajá, padrísimo. para que vayas viendo también ese material. Y bueno, muchas felicidades y gracias. Ah, pues, por aquí. muchas gracias. Eso era todo. Bueno. ¿Hay más preguntas? Participaciones, felicitaciones. Todos te felicitan. Ah, gracias. Sí, está muy bonita tu tesis. Si nos gustaban las teselaciones, ahora nos gustan más. Todavía más, ¿no? Y todavía más. Pues no, Sí. muchísimas gracias a los organizadores y pues, por la invitación y por abrir el seminario que pues, agradezco mucho la posibilidad de compartir mi trabajo. Gracias. Felipe creo que quería participar. O Germán. ¿O son aplausos? No, son aplausos. Ah, bueno, son aplausos. Todos te mandamos aplausos. Bueno, te dejo la palabra a Rocío. Bueno, felicitaciones a ti y a tu asesor. Es un trabajo muy interesante, muy bonito. Se ve que te apasiona por cómo lo platicas. Entonces, no cualquiera, ¿no? O sea, cuando nos apasiona algo, lo platicamos de una manera bien, bien bonita, ¿no? Entonces, felicitaciones nuevamente. Antes de terminar con nuestra sesión, entonces, déjenme hacer un anuncio. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, el anuncio que tenemos, ¿no? Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, ¿no? Aquí tenemos nuestra página del seminario en Facebook. Aquí publicamos todas las pláticas próximas por haber. Entonces aquí ustedes pueden darle like y así siguen la página para que estén al pendiente de la próxima plática. También tenemos nuestra página de YouTube. Ajá, en YouTube vamos a subir, o subimos, mejor dicho, todos los videos de las participaciones de nuestros ponentes. Entonces, no es la excepción de esta plática, aquí va a aparecer. Y también, igual, ¿no? Así es como la encuentran aquí en YouTube, como seminario, divulgación de tesis, ¿sí? Entonces, ahí subimos todas las pláticas. Y les queremos invitar a la siguiente plática, que se titula El espacio de los espacios de Banach separables, ¿sí? Esta plática va a estar a cargo de Luis David Reyes Sainz. Están todos cordialmente invitados el próximo 4 de noviembre, igual aquí a las 6 de la tarde por medio de esta plataforma de Zoom. Y todos quedan totalmente invitados a que si quieren exponer, presentar su trabajo de tesis, no importa que esté en proceso, todos son bienvenidos. Para informes, aquí está el correo, ¿sí? Aquí pueden pedir informes para poder participar en el seminario. Como les vuelvo a mencionar, todos son bienvenidos. La idea es de que ustedes pues divulguen, ¿no? El trabajo que tanto les costó realizar, y para que no solo quede ahí en Tesis UNAM, ¿no? Para que también los demás conozcan qué temas hay para tesis y los posibles asesores, ¿no? Que ustedes pueden considerar a futuro. Entonces, con eso terminamos nuestra sesión de este día. Les damos las gracias por haber asistido y nos vemos en 15 días.